Le dio el pecado que a Jesús mostré mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendijóme su amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por ese pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. No sé si les ha tocado hacer un viaje donde duramos 1 o 2 semanas fuera, 3 semanas. De repente te das cuenta que el estar aquí con los hermanos es verdaderamente un placer. Yo sé que lo decimos, pero es verdaderamente un placer. Cuando andas allá afuera, dices, yo quisiera estar allá con los hermanos. Pero, una vez más, es un placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí todos reunidos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad también de poder presentar algo de su palabra, ¿verdad? Y siempre le damos la bienvenida a los invitados. A los invitados siempre es un placer que estén aquí acompañándonos. Bienvenidos sean. Hace algunos años nos reuníamos en otro edificio, algo similar a este, ¿no? Pero estaba llegando en un día como este, ¿verdad? Llegaba yo al servicio de oración y un hermano me para en la puerta y me pregunta, ¿por qué el hombre tiene la costumbre, dice, de no darle la gracia, o de la gloria, perdón, a Dios? Es lo que me pregunta él antes de saludarme. Dice, ¿por qué el hombre tiene la costumbre de no darle la gloria a Dios? Dice, ¿por qué el hombre no le da el crédito a Dios? ¿Verdad? Me puse a pensar y antes de contestar, me dijo el hermano, me contestó él, me dice, porque cree que lo que tiene es suyo, dice. Cree que lo que tiene es suyo, cree que lo tiene por su propio mérito, por su propia inteligencia o su propia habilidad. Hace ya años de esto y es una cosa que se me quedó así grabado, podríamos decir.
Y entre más pasa el tiempo, me doy cuenta que el hermano tiene razón. Podríamos pensar que si a alguno de nosotros le ha ido bien, si alguno de nosotros tiene salud, ¿verdad? Si alguno de nosotros Dios nos ha ayudado en un mal hábito, podrías pensar que en agradecimiento estuviéramos más atentos a su palabra, más cerca de Él, ¿verdad? Escuchando más ese mensaje que Él ofrece. Pero, sin embargo, no siempre es así. En ocasiones, no vemos de parte de quién vienen estas bendiciones y nos podemos hacer hasta altivos. El gran error del hombre y de la mujer es de pensar que lo que tenemos es nuestro, que nos pertenece. Y eso es en todos los aspectos. Y la verdad es que no es así. La palabra de Dios nos enseña con Job, un claro ejemplo, cómo a Job en el mismo día Job pierde todos sus bienes materiales, pierde su familia y a lo último hasta pierde su salud. ¿Ustedes saben lo que dijo Job? ¿Ustedes saben cuáles fueron las palabras de Job? Job dice, Dios da y Dios quita, dice Job. ¿Qué es lo que hizo Job? Job nos demuestra cómo hay que reconocer que todas las cosas vienen de parte de Dios, que Él nos las ha prestado y que nosotros solo estamos aquí para administrarlas. Y que si nosotros tenemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, es porque Dios se la ha prestado. A Él se le debemos todo. Yo sé que en este día venimos a recordar ese gran sacrificio, pero también venimos a darle gracias, ¿verdad? Darle gracias por todas las bendiciones que Él nos ha prestado hasta el día de hoy. Y pedirle que sea Él el que controle nuestras vidas, no nosotros, que sea Él el que nos dirija. Porque sabemos muy bien que si alguien sabe lo que es bueno para nosotros, es Dios. Él sabe lo que nos conviene. ¿Cómo no va a saber si Él nos crió? Él nos formó. Dice la palabra de Dios que somos hechura suya, ¿verdad? En esta tarde, hermanos, el tema que traigo es sobre una palabra que es control. Control. Me puse en el diccionario a ver el significado, ¿verdad? Lo que me dice la palabra control. Control es un dominio sobre algo o alguien. Eso significa la palabra control. Un dominio sobre algo o sobre alguien. Ahora la pregunta del millón, hermano. ¿Qué te controla? ¿Qué te domina? Muchos de nosotros que estamos casados, a lo mejor hasta volteamos así, ¿no? Como si fuera nuestra señora, nuestra esposa la que nos domina. Pero estoy seguro que no es así, hermano. Si fuera así, número uno, la casa de nosotros estuviera impecable por dentro y por fuera, ¿verdad? Número uno. Número dos, todos los detalles que hay adentro de la casa, que han estado olvidados por meses, ya estuvieran terminados. La casa estuviera completamente remodelada, 100%. Pero no, sabemos que no es nuestra esposa la que nos controla o la que nos domina. Entonces, ¿qué nos domina? ¿Qué nos domina a nosotros? Yo sé que cuando éramos niños nos dominaban nuestros padres, ¿verdad? Ellos nos controlaban, nos decían, hazte para acá, vete para allá, no te acerques ahí, come esto, come el otro. Ellos tenían ese control hacia nosotros. Pero la verdad que fue un muy poco tiempo. Yo la verdad, en mi caso personal, recuerdo que mis hijos me pedían permiso para todo. Y ahora parece que estoy al revés. Ahora yo les pido permiso a ellos, ¿verdad? Pero fuimos creciendo. Fue pasando el tiempo y fuimos creciendo. Y también fue creciendo otra voluntad. La palabra de Dios nos enseña que esta voluntad se le llama carne. La voluntad de la carne, de nuestro propio cuerpo carnal.
Porque la carne también, ella tiene su ley. Y también quiere controlar. Y también quiere dominar. ¿Qué quiere controlar la carne? Quiere controlar nuestro cuerpo. ¿A dónde vamos? Quiere controlar nuestra mente. ¿En qué pensamos? Y nos manda estas señales. Son señales erróneas, señales engañosas, dice la palabra de Dios, que engañan y muchas veces nos llevan a una invitación hacia el pecado. Señales que nos invitan al pecado, imagínense, ¿no? Nuestro propio cuerpo queriéndonos meter en problemas. Vamos a la primera escritura que está en Romanos 8, del 7 al 8. Romanos 8, del 7 al 8. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, por cuanto los designios, esta palabra designios quiere decir propósito, plan o intención, es lo que quiere decir esta palabra. Entonces podríamos leerlo de igual manera. Podríamos decir, por cuanto el propósito de la carne es enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede. Y los que viven, el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven haciéndole caso a esa voz, ¿verdad? A ese mensaje, a esa señal de la carne, dice, estos no pueden agradar a Dios. Porque es contra la voluntad de Dios. Es contra la ley de Dios. O sea que no podemos vivir según la carne sin tener una enemistad contra Dios. Es imposible. Aquí no nos dice. Y yo sé que muchos de nosotros quisiéramos que así fuera, ¿verdad? Imagínense, hacerle caso a esa voz, a esas ideas, a esas señales, hacerles caso, pero sin tener que ofender a Dios. Otra cosa fuera, ¿verdad? Pero no, dice, al hacerle caso a estas señales, estás constituyéndote enemigo de Dios. Automáticamente. Por eso muchas veces cuando le hablamos a personas del Evangelio y dicen, es que yo no hago nada malo, es que ese es un pensamiento personal. Tú podrás pensar que no haces nada malo, pero la palabra de Dios nos enseña, que hacerle caso a este cuerpo nos hace ofender a Dios y nos hace enemigos de Dios. Es difícil llegar a pensar, ¿verdad? Es difícil llegar a pensar que podemos ser controlados. O sea, yo tengo 40 años, ¿cómo voy a ser controlado? Ya estoy muy grande para ser controlado. ¿Qué acaso soy un objeto? ¿Acaso es usted un objeto, hermano? ¿Acaso somos como títeres que son controlados así con los hilos? La verdad es que al ver la historia que nos enseña la palabra de Dios del hombre, la verdad es que eso es exactamente lo que somos. Somos dirigidos por un espíritu o por el otro. O sea que hay una mente detrás controlando esta mente todo el tiempo. Es uno o el otro. Es como si tuvieras un carro, ¿verdad? Un carro tiene todo para funcionar. Pero un carro, si nadie se sienta en ese lado para poder encender el carro ahí está. Tiene que haber una mente detrás para que el carro funcione, para que dé vueltas, para que pare a tiempo. Tiene que haber una mente controlándola. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice así, hermanos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí la palabra de Dios me está enseñando que si yo estoy practicando el pecado, ¿quién me dirige? ¿Quién me controla? Aquí dice que es el diablo.
El diablo me dirige. El error que muchas veces cometemos es de pensar que tenemos una voluntad propia, una voluntad aparte. Por ejemplo, pensar que aquí está la voluntad de Dios, pensar que aquí está la voluntad de Satanás, del diablo, y que yo puedo navegar en medio. Estamos en un error. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña claramente. Es más, Dios lo dice. El que no está conmigo, dice, contra mí está. El que no está conmigo, contra mí está. ¿Pero qué es eso, Señor? Yo no quiero estar ni aquí ni allá, yo quiero andar en medio. Es imposible. No se puede. Muchas veces, los que tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Nuestros hijos nos dicen, déjame vivir mi vida. O sea, como si tuviera una voluntad aparte de la de Dios y la del Satanás. Déjame vivir mi vida. No, es que lo único que estás haciendo, estás dejando de dirigir por uno o por el otro. Eso es todo. Y yo lo he visto, hermano. Lo he visto como con mis propios ojos. Cuando una persona se deja dirigir por ese espíritu maligno. Lo he visto con mis propios ojos. Cómo este espíritu lo hace pedazos. Hace pedazos su matrimonio. Hace pedazos su relación con sus hijos. Hace pedazos todo lo que de él puede estar trabajando, lo hace pedazos en un segundo. Y la palabra de Dios nos las dice claramente. Nos dice que seamos sobrios y que debemos de velar porque Satanás, dice, anda como un león, dice, buscando a quién devorar, dice, a quién hacer pedazos. Y yo sé que muchas veces leemos esta escritura y pensamos que no es cierto o pensamos que es como un cuento, pero no es así, hermano. No es así. Satanás está listo para hacernos pedazos. La palabra de Dios nos compara con utensilios. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 2:20. 2 de Timoteo 2:20. 20 y 21. Segunda de Timoteo 2:20 y 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, dice, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vemos que la palabra de Dios dice, será instrumento, dice. Somos instrumentos útiles para lo bueno o para lo malo. No hay una manera en medio. No hay una posición neutral. Si somos controlados por la naturaleza de este cuerpo, de seguro esto nos empuja a llevar a cabo la práctica del pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Practicar el pecado produce placer. Ese placer se vuelve adictivo porque apetece al cuerpo. Es la naturaleza del cuerpo. De eso se alimenta. Y como si fuera una droga, un vicio, de repente no lo queremos dejar. El pecado, practicar el pecado. Si somos sinceros, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos cayendo en este error. Hay algo ahí que nos está todavía controlando. Hay algo que nos hace caer una y otra vez. Que no nos deja crecer en el espíritu. Que no nos deja dar ese otro paso para ir madurando en esa palabra. ¿Qué nos impide crecer en el espíritu, hermano? ¿Qué nos sigue controlando? ¿Será la fornicación la que nos controla? ¿Nos está controlando la fornicación a muchos de nosotros? ¿Nos están controlando las drogas, el alcohol? El ambiente en las barras también puede que nos esté controlando. No podemos dejar ese ambiente. Nos puede controlar también la pornografía. Está controlando nuestra mente y no nos deja crecer.
Nos puede controlar la envidia, el celo, la codicia. Y aún la pereza nos puede estar controlando. A lo que voy con esto, hermanos, quiero entender que cada uno de nosotros, que entendamos que cuando estamos ahí en ese momento, cuando estamos ahí practicando ese pecado o esa falta, quiero que todos estemos de acuerdo de quién está detrás. ¿Quién está detrás controlando esa situación? ¿Quién está detrás controlándote a ti y a los que están ahí alrededor tuyo? ¿Quiénes son? ¿Quién es el que nos controla? Efesios 2:2 nos da la respuesta de quién es el que nos está controlando en ese momento. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Vemos ahí claramente cuál es el espíritu que está controlando esa situación, hermano. Es el espíritu de desobediencia. Es Satanás. Y tú solo te estás dejando llevar. Te estás dejando controlar por ese espíritu. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Pues nos hace sentir indignos, ¿verdad? Nos hace sentir indignos de venir aquí a la presencia de Dios. Nos hace sentir indignos de predicar el evangelio a otra persona. Es lo que hace, esa es la consecuencia. Ahora, la palabra de Dios nos enseña claramente que cada primer día de la semana venimos aquí a examinarnos, a examinar qué es lo que me está controlando, qué es lo que me está dominando. ¿Por qué es necesario esto? Porque ¿cómo podemos corregir un problema cuando no nos queremos dar cuenta de que existe el problema? Es necesario como hacerle un círculo al problema y decir, este es mi problema. Esto es lo que me está afectando y yo necesito trabajar en eso. Tal vez esto no nos conviene porque puede que no queremos cambiar. Puede que queremos seguir siendo manipulados por ese espíritu engañador. Porque de esa manera no tengo que sacrificar. De esa manera puedo ver por mis intereses personales nada más y no lo que es de Dios. Pero esto no nos enseña la palabra de Dios. Para eso no fuimos llamados. Dios no nos llamó a hacer eso. Segunda de Corintios 13:5, vamos a ver qué dice ahí. Segunda de Corintios 13:5. Dice así, ¿no? Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Al menos que estés reprobados, dice la palabra de Dios. Hermanos, Dios, por medio de su Hijo, nos quiere sacar de esa ignorancia. Ese es su propósito. Ahorita leímos ahí en 1 de Juan 3:8, que para eso apareció el Hijo, para deshacer las obras de Satanás. Él quiere sacarnos de esa esclavitud que nos sigue controlando. 1 de Pedro 4:3 dice, basta ya, dice el tiempo, para haber hecho lo que agrada al hombre. Dice, basta ya el tiempo, ya perdiste suficiente tiempo. Ya te dejaste controlar suficiente tiempo. ¿En qué error podemos caer, hermanos, cuando llegamos aquí a este día y no nos examinamos? Y este viene a ser un día como cualquier otro. No nos examinamos. Y esta es obra de Satanás. Satanás dice, no te examines, estás bien. Tú sigue, vas muy bien. No nos damos cuenta que esta es su voluntad, que no nos quiere soltar. Satanás no lo quiere soltar, hermano o hermana, no lo quiere soltar. Quiere tener algo contra usted y contra mí. Quiere poder acusarte.
de tal manera que diga, ¿este es tu hijo? El que está aquí sentado ahorita contigo. Aquí a lo mejor sí, parece tu hijo. Pero entre semana, después de las 10 de la noche, y se lo traigo comiendo aquí en mi mano. Imagínense, hermano. Imagínense eso. Dejarnos así de esa manera, donde nos dejamos ser controlados o dominados por ese espíritu del error. Ahora, Cristo nos da a nosotros la respuesta. Segunda de Pedro 1:21, vamos a ver qué nos dice Jesucristo. Segunda de Pedro 1:21. Dice, pues para esto fuimos llamados, dice. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir el ejemplo de Cristo, para seguir sus pisadas. Cristo es el ejemplo. Ahora pregunten, ¿quién dirigía a Cristo? ¿Quién dirigía la mente de Cristo? ¿Quién dirigía sus pasos? ¿Quién dirigía sus palabras? ¿Quién era el que lo dirigía? Jesucristo mismo decía en muchas ocasiones, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida, dice. Y desde muy joven nos enseñó algo muy importante. Yo sé que hay muchas enseñanzas de las que podría hablar en este momento, pero me voy a enfocar en esta. Desde muy joven dijo estas palabras. Dijo, en los negocios de mi Padre conviene estar, dice. Jesucristo nos da este claro ejemplo, dice, en los negocios de mi Padre, ahí es donde conviene estar. No en otro lugar, hermano. Que para no ser dirigido por ese espíritu maligno, debo de esforzarme para estar ¿en qué? En los negocios de mi Padre, en los negocios de Dios. En estudios. Junto a otros que tienen esa misma meta también. De ya no ser dirigidos, de ya no ser controlados por ese espíritu engañador. Porque las amistades, hermanos, tienen mucho que ver. Desde muy joven yo lo aprendí, desde muy joven, mi hijo desde muy joven se lo decía. Si yo digo que quiero cambiar, pero me encuentro con personas que no buscan ese cambio, ¿cómo voy a yo cambiar? Difícil. Es difícil. La verdad es que podemos llegar al tal error donde no nos damos cuenta ni quién nos está dirigiendo, ¿verdad? Imagínense qué gran error. En Juan 8:41, vamos a ver un ejemplo de esto. En Juan 8, del 41 al 44. Juan 8, del 41 al 44. Dice así, hermanos, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Imagínense estas personas, hermano. Ellos diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Y que Jesucristo mismo te diga, ustedes son básicamente hijos de vuestro padre el diablo. Tenían su mente engañada completamente. Y yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo no quiero ser engañado. Yo sé que nadie quiere ser engañado. Pero es necesario tomar la decisión y escoger quién va a ser el que nos va a dirigir. Escoger quién va a ser el que nos va a controlar este cuerpo. Porque solo hay dos opciones. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos esa libertad de escoger. Mateo 7:13, vamos a ver qué dice aquí en Mateo
7:13, para ver ese ejemplo. Mateo 7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que la entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos aquí, hermanos, que nosotros podemos escoger entre estas dos avenidas, estas dos puertas. La más popular, la más fácil de llevar a cabo, o la más difícil. La que escogieron aquellos hombres que nos hablan la palabra de Dios, que escogió Moisés, la que escogió Abraham y Noé. Cualquiera que escojas, hermanos, ten por seguro que en las dos se sufre y en las dos se batalla. Pero una de ellas ofrece vida eterna, dice la palabra de Dios. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, dice, son las que Cristo ha preparado para nosotros. Voy a terminar con esta escritura, hermanos, enseñándonos que en las dos se sufre. 1 de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. Dice así. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vemos aquí un claro ejemplo, hermanos, que si nosotros vamos a sufrir, es mejor sufrir agradando a Dios y no al otro. Hermanos, esto es lo que Dios me ha dado en esta tarde. Ojalá nos haya servido. Si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere obedecerlo, y sabe cómo se obedece, y quiere ser dirigido por ese espíritu de amor, un espíritu de paz, el cual ofrece Dios, pasa enfrente mientras entona este himno de invitación.